rápidamente Hechos 2. Hechos 2 y Hechos 16. Quiero marcar el mensaje con unos versículos y después irme a algo que Dios me ha dado en estos días. Reciba los cariños, los saludos de la Comisión Ejecutiva Nacional. Ayer hemos estado reunidos en Consejo Nacional y bueno, una hermosa reunión viendo el trabajo de toda la Argentina, de nuestra iglesia, cómo estamos avanzando en diferentes cosas y cómo Dios la está bendiciendo a la institución, yendo a muchos lugares también. Gracias a Dios por la reunión de ayer, así que ahí han estado toda la junta, los cuales con mucho cariño les manda los saludos también. ¿Cuántos dicen gracias? Gracias. Amén, sea agradecido. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el verso 2 empieza diciendo, y de repente, decir al que está al lado tuyo, de repente. Hechos 16. Versos 25 y 26. Hechos 16, unas hojitas más adelante. Versos 25 y 26 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Decí conmigo, de repente. ¿Qué pasó de repente? Hubo un terremoto y todo lo que estaba ahí frenado se rompió y la libertad vino para el apóstol Pablo, para el apóstol Silas, y ellos pudieron caminar dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra del Señor, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La Biblia nos enseña que Dios es eterno y que de la eternidad hasta la eternidad Él existe antes de todas las cosas y vive por siempre y para siempre. Pero debajo del cielo ha creado el concepto del tiempo, donde cada cosa tiene un tiempo específico y oportuno. Él ha creado las estaciones, etapas de la vida, para que todos podamos transitarla. Para nosotros el tiempo en la tierra es limitado porque Dios lo ha decidido de esa forma. En el libro de Daniel, capítulo 2, versos 20 y 21 leemos esto: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda o cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Dice que Él muda, Él cambia los tiempos. Y en Crónica nos encontramos con una tribu de los hijos de Isaacar, una tribu de Israel, que dice la palabra que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, Dios quiere que nosotros también aprendamos a distinguir los tiempos. Decir al que está al lado tuyo, tenés que aprender a saber el tiempo que vivís. ¿No te pasa muchas veces que no sabes ni dónde estás parado? ¿No te pasa muchas veces que no sabes ni por qué vivís en este tiempo? ¿No? Cuando la Biblia habla de tiempo, por lo general habla de tres clases de tiempo. Uno tiene que ver con nuestro calendario, que es el crono, es el tiempo que vivimos, el tiempo natural. Otro es el tiempo kairos, que tiene que ver con el tiempo oportuno de Dios, donde es conocido también por la palabra sazones, o sea, donde Dios en su tiempo abrió ventanas, puertas y nos bendijo.
y otro tiene que ver con pleno, con tiempo cumplido, con tiempo donde vos estás en medio de una lluvia de cosas, porque Dios está con vos en tiempo cumplido. No en tiempo cumplido para fulminarte, sino en tiempo cumplido para bendecirte. Decir al que está al lado tuyo, Dios no te quiere fulminar, Dios te quiere bendecir. Y para entender y diferenciar un poco esto, ¿no? Tomé un poquito el ejemplo de la mujer y del embarazo, ¿no? Todos sabemos que tiene un tiempo de gestación, 9 meses. Esto sería el tiempo crono, un tiempo de gestación. Cuando se va acercando la fecha, comienzan los dolores y empieza a vivir un tiempo de parto, un tiempo de expectativa, un tiempo de una situación en particular. Y luego termina teniendo ese alumbramiento del bebé que tiene que ver con la plenitud del momento que esta persona llegó. Con estos ejemplos quiero tratar de darte a entender cómo opera el tiempo de Dios en nuestra vida. Ahora, existen tiempos, decía el que está al lado tuyo, ahora va a empezar a hablar de vos. Existen tiempos en nuestra vida donde las cosas no salen bien. Decirle, tenía razón. Donde se originan conflictos, problemas, se atraviesan tiempos de sequía espiritual, infertilidad, falta de resultados, donde los severos ataques del enemigo son algo como común, donde hay pruebas, como diríamos, no son los buenos tiempos que nosotros muchas veces deseamos o esperamos. Pero también, y gracias a Dios por esto, existe un tiempo específico y determinado por Dios para abrir toda puerta y empezar a derramar bendición y bendición sobreabundante. Y la Biblia enseña que existe un tiempo determinado, específico por Dios, en el cual Él obra, y nosotros usamos muchas veces esta palabra, Él obra de repente, Él obra de una forma inesperada. Cuando menos vos lo esperás, cuando menos lo estás palpando, cuando las cosas no se te está dando, algo ocurre. Y ¿sabes qué? Dios me mandó a decirte, no sé a quién, no sé a cuántos, pero sí sé que hay alguien que necesita esta palabra. Y Dios me mandó a decirte que el de repente de Dios está próximo a tu vida. Por lo menos entendí que hay 3 o 4 que dicen amén. Pero vuelvo a decírtelo porque sé que hay alguno más que necesita esta palabra. El de repente de Dios está sobre tu vida y Dios va a inundar tu vida y llenarla de grandes bendiciones, porque todo aquello que estaba detenido, que estaba atado, que estaba perturbado por las tinieblas, Dios lo cruza para bendecirte hasta los tuétanos. Sí, amén. Amén. Pareciera que Dios por tiempos está ausente, callado, por largo tiempo a veces. Cuando de repente se manifiesta su glorioso poder sobre su pueblo para bendecirlo, explota, ¿no? Para aquellos que están viendo la serie Moisés y está esa ansiedad, ese reclamo de Aarón, esa queja de Aarón porque no llega la liberación y empieza a saltar la esperanza en otra persona de que el tiempo de la liberación ya está más cerca. Eso ocurre y es algo natural, porque Dios tiene que tratar con nuestras vidas, pero tenemos que entender la diversidad de clases de tiempo que existen y cómo nosotros podemos estar parados en alguna de esas clases, porque no te estoy diciendo que va a haber un de repente por casualidad. Quiero darte un fundamento bíblico para decirte que el de repente de Dios está sobre tu vida. Quiero producir en vos fe para que aguantes y recibas todo lo que Dios tiene para vos. Pero quiero dártelo a entender también
por medio de la Escritura, porque creo profundamente que el obrar de repente del Señor está demasiado cerca para llegar a nuestra vida. Y ¿sabes qué? Cuando eso llega, salvación se manifiesta, liberación se manifiesta, prosperidad se manifiesta, sanidad se manifiesta, porque Dios bendice y bendice en serio. Amén. Leímos dos pasajes donde se usa la palabra de repente. Pentecostés. Pentecostés había sido, estamos muy pronto a celebrar el Pentecostés. El Pentecostés había sido un mandato del Señor. Esperen en Jerusalén, no se vayan, allí van a recibir la bendición del cielo. Y dice que ellos estaban unánimes juntos, habían pasado la noche porque era una fecha especial. Ya lo vamos a terminar de enseñar a esa fecha. Ellos habían quedado velando toda la noche en vigilia, no en vigilia de cánticos, sino en una vigilia de búsqueda de la palabra, de oración. Ellos querían conocer el tiempo en que vivían. Eso había ocurrido la noche anterior a Pentecostés y por eso esa mañana explotó ese lugar, porque lo mismo que pasó unos cuantos años antes en el monte cuando Dios tiró la palabra, ahora la palabra venía de otra forma, no venía a través de un humo que se mezclaba en el pueblo, no venía a través de una voz de trompeta que era la voz del Señor, parecida a un shofar que estaba sonando y que el pueblo de Israel tuvo miedo. Esta palabra vino de otra forma, vino a través de como llamas de fuego, como lenguas de fuego que cayeron en los 120. Ellos estaban a la expectativa, no sabían qué iba a pasar, no sabían cuándo iba a pasar, pero ellos deseaban que pase. Y porque ellos deseaban que pase, ellos recibieron algo que no esperaban. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo y recibieron el mandato más tremendo que la iglesia tuvo a partir de todos los tiempos. Porque a partir de ahí la iglesia se empezó a mover con señales, con maravillas, con milagros. Empezó a moverse, empezó a predicar, empezó a andar y a manifestar a un Cristo de gloria, a un Cristo que vive, que reina. ¿Por qué? Porque el de repente de Dios los sorprendió y ellos fueron afectados. Y ese de repente fue tan tremendo que hasta el día de hoy sigue. Que te quiero decir, que lo adelanto, lo que te va a manifestar a vos va a ser tan tremendo. No solamente va a ser para vos, va a ser tan tremendo, porque vos le has estado pidiendo al Señor muchas cosas, vos le has estado pidiendo al Señor situaciones para tu vida, pero ese de repente que Dios trae para vos va a ser tan grande que va a cambiar todo el rumbo de tu vida, de tu familia, pero no solamente te va a afectar a vos, sino que a partir de ahí va a afectar todas las generaciones que sigan de tu familia también. En el otro pasaje, Pablo y Silas estaban presos. ¿Presos por qué? Por predicar la palabra. Ellos estaban en una situación tremenda. Ellos estaban a punto de ser al otro día matados, porque no querían que se predique el evangelio del reino en todos esos lugares. Ellos estaban encarcelados, estaban con cadena, ellos estaban allí en el fondo, porque así dice la Escritura, de tal forma que había un carcelero dando vuelta, el que estaba encargado de cuidarlo. Y después de este terremoto, te adelanto lo del carcelero, después vuelvo a eso, y después del terremoto, el carcelero agarró la espada porque vio y dijo, antes que me maten, me mato. Se escaparon todos. Todo destruido, todas las cárceles destruidas. Lo tremendo es que la cárcel sufrió el terremoto, pero no para aplastar a los que estaban adentro, sino para abrirle puertas a todos los que estaban adentro. Veo que nosotros escuchamos Ecuador, un terremoto, más de 600 muertos, muchos quedaron aplastados. Este terremoto bíblico ocurrió para abrir puertas a un grupo de gente que estaba en esa cárcel. Y cuando este carcelero se estaba por matar, sacó la espada, así dice el verso 30, capítulo 16 de Hechos, escucha una voz desde el fondo
porque imagínese oscuridad, imagínese polvo por todos lados, y en ese lugar saca la espada, se va a matar, y escucha la voz del apóstol Pablo diciéndole: espera, espera, no te mates, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué pasó unos minutos antes? Sobrevino un terremoto. ¿De qué forma? De repente, un terremoto inesperado, un terremoto que estaba ahí para producir un milagro de parte del Señor. Y estos dos pasajes nos dejan mucho de enseñanza para incluir y edificar nuestra vida, pero también para darnos ese toque de fe, para darnos ese aliento de fe que estamos necesitando mucho, que le hemos estado esperando, que le hemos estado pidiendo y esperando de parte del Señor diferentes cosas. Estudiando, he aprendido que el bambú, ¿cuántos conocen o sintieron nombrar la caña de bambú? El koala come caña de bambú, ¿no? Dice que cuando se siembra, fíjese, y yo pregunto esto: ¿vos sembrarías bambú? Cuando se siembra, tarda 7 años para aparecer debajo de la tierra. O sea, vos tiraste la semilla, pero vos para ver salir el bambú, vos tenés que esperar 7 años para que salga, y después dicen aquellos que saben, aquellos que estudian, aquellos que trabajan como agricultores en la tierra, que su crecimiento para arriba es tremendamente rápido, pero en esos 7 años el bambú creció hacia abajo en una forma de raíz tan grande para aguantar todo lo que venía después. Mire qué linda enseñanza. En un momento determinado todo crece rápidamente. Lo que tardó años se realiza luego en un instante. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de ese bambú. Cuando nosotros vemos el obrar de repente de Dios, siempre que hubo un de repente de Dios, la liberación de Israel tardó 400 años. El pueblo de Israel esperó otro gran tiempo, de lo cual la Biblia llama periodo de silencio. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento aparece Jesús y vive 30 años, empieza su ministerio, empieza a llenar a la gente de fe, de esperanza. Pero mucha gente ya estaba cansada, ya estaba angustiada, ya decía: hasta aquí llego, ya no voy más para ningún lado. Sin embargo, en medio de todo eso, vino un de repente de Dios. Y lo que tardó tantos años en bendecir a la humanidad, a partir de ahí la humanidad tuvo la bendición en sus manos también. Siempre que hay un de repente de Dios, hubo anteriormente un tiempo prolongado de silencio de Dios, donde usted ora, donde usted clama, donde usted pide y nada pasa, donde usted quiere avanzar y pareciera que todas las cosas ha estado parándose en la mitad del camino y no puede ver ese avance. Aún es imposible o posible que su situación se haya puesto también peor que antes. Ora y cuando sale, todas las cosas le salen al revés. Usted está confundido diciendo: Señor, tú ves mi necesidad, tú sabes que me congrego, tú sabes que estoy orando, pero día tras día las cosas, en vez de irme mejor, me van para peor. Pero yo vine a traerte una palabra en esta noche, porque Dios nos da una palabra de alivio y de esperanza en medio de ese tiempo. Muchos son producidos, confundidos, y aún a punto de resignarse a vivir sin la bendición de Dios. Aún caminan como cristianos frustrados, aún son fieles, pero viven frustrados, porque a decir verdad no hay nada más frustrante que vivir sin recibir un toque, una bendición de Dios en nuestras vidas. Quizás nuestras vidas, nuestra familia, quizás la economía, la salud, quizás el ministerio, se ven a la fecha como la caña de bambú. Hemos sembrado, hemos dado, pero no vemos nada.
Pero ¿sabes una cosa? Golpea al que tenés al lado tuyo y decirle esto: así como en lo natural la caña de bambú da su fruto, en lo espiritual lo mismo va a pasar con tu vida. Dios va a venir con un de repente tan grande que te va a sorprender, y en menos de lo que vos pienses vas a ser sorprendido y bendecido hasta los tuétanos, dice el Señor. Usted tiene que creer esta palabra. El Espíritu Santo en este tiempo le está invitando a usted a creer en algo que nosotros no es una palabra nueva para nosotros. Lo hemos dicho, lo hemos hablado. Dios está a la puerta de su vida porque usted es un hijo, una hija de Dios. Y la exclusividad del obrar de los de repente de Dios no es para el mundo, es para aquellos que Dios ve como hijos amados, es para aquellos que saben que lo están esperando, es para el patrimonio del pueblo de Dios. Porque cuando Dios viene para bendecir, lo primero que bendice es a un hijo o a una hija que está esperando que Él se acerque a su vida. Ahora bien, ¿cómo calificamos para estas bendiciones repentinas de Dios? Cuando nosotros vemos estos dos pasajes, aprendemos lo que tenemos que hacer o cómo estamos viviendo a lo mejor en esos momentos antes de ese toque de Dios. Dios nunca opera al azar, sino que siempre se han cumplido previamente ciertas pautas establecidas por Él en su palabra. Siempre el obrar de repente genuino de Dios viene precedido por mínimo 5 o 6 cositas, de las cuales yo quiero nombrarle algunas. Decí conmigo: número 1, la bendición de Dios es para aquellos que esperan en el Señor. Dice en Hechos 1:4 que estaban todos juntos y que Jesús le había mandado que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Señor que Él les había hablado. O sea, Jesús les dijo: esperen. Agarrá y golpea al que tenés al lado y decirle: tenés que esperar. O sea, Jesús le ordenó que esperasen la promesa del Padre y que no se fueran de Jerusalén. Tenían que esperar algo que no habían visto, porque ellos no sabían qué es lo que iba a venir sobre su vida. Solo tenían que esperar la promesa de parte del Señor. Y cuando Jesús se le aparece, el Espíritu Santo llega, ahí hay algo también increíble. Porque la Biblia dice que Jesús, antes de ascender a los cielos, 10 días antes, Él se presentó a más de 500 personas. Pero conocemos bien que en la historia de Pentecostés había nada más que 120. Si usted suma o si usted resta 500 menos 120, la pregunta es: ¿dónde estaban las 380 o más personas que habían visto a Jesús y que habían recibido el mismo mandato de esperar? Todos los comentaristas, todos los teólogos concuerdan de que se cansaron de esperar y se fueron. Con esto, ¿qué aprendemos? Que los que esperan van a recibir ese de repente que Dios tiene para su vida. Los que esperan van a recibir como resultado final la bendición de Dios para su vida. Si usted ha estado esperando en todos estos años, aún en momentos donde todas las cosas le salían mal, y usted no entendía por qué, pero a pesar de eso, usted esperó en el Señor, usted se congregó, usted estuvo fiel leyendo la Biblia, usted fue fiel a pesar de todo, prepárese porque algo grande viene para su vida de repente en cualquier momento. Decir al que está al lado tuyo: tenés que esperar. Número 2, la bendición de repente de Dios es para los que perseveran en oración. Es para los que están ahí perseverando en oración y ruego. Dice que el verso 14, que todos estos perseveraban
unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esto es algo muy importante. Todo lo que anhelamos de Dios viene como fruto, resultado de la oración. Usted no puede no estar en intimidad con Dios. Orar no es solo pedir, sino tener intimidad. Alguien dijo con mucha razón que cuando se produce una cierta intimidad, se origina una procreación. Y cuando usted está en intimidad con Dios, algo va a nacer dentro de la historia de su vida. ¿Por qué muchas cosas no nacen? Por falta de intimidad. Decir al que tenés al lado tuyo, tenés que orar más. Cuando usted gesta las bendiciones futuras de Dios, lo hace a través de la oración. En todos estos años donde no ha pasado nada y usted a pesar de eso se mantuvo orando, rogando con fe, usted ha creado un ambiente para que, aunque usted no se haya dado cuenta, Dios sí que conoce todas las cosas, se haya fijado en usted. Dos pasajes. Recuerdo en este momento la vida de Cornelio, Hechos capítulo 10. Dice la Biblia que Dios se acordó de dos cosas de Cornelio antes de mandarlo a Pedro para que le predique. Cornelio es el primer personaje que se conoce como del mundo gentil, donde el Espíritu Santo cae y bautiza a un gran grupo que estaban a la expectativa de lo que Pedro le iba a predicar. Pero dice la Escritura que cuando el ángel le habló y empieza a narrar esa historia, dice que da características de Cornelio y entre eso él habla. Cornelio es alguien que da ofrenda y que hace oración. O sea, lo que estaba haciendo Dios es acordarse de una persona que aún no era de su pueblo, pero que en todo tiempo esta persona había estado orando a Dios, perseverando en oración, aún sin entender todo de un Dios que quería acercarse. Y por otro lado, tenemos otro pasaje conocido por muchos, Jeremías 33:3, que dice, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese qué tremendo. O sea, usted quiere un de repente de Dios, no deje de orar, no deje de clamar. Y este pasaje me enseña cosas mucho más grandes, que tienen que ver también con cosas y dimensiones que Dios quiere meterle a usted. Mire lo que dice, cuando la Biblia habla, y acá no habla de oración, la Biblia en este pasaje de Jeremías habla de clamor, que es una diferencia de oración, que tiene que ver con un gemir totalmente diferente. Cuando la Biblia habla de clamor, no habla de una oración convencional, habla de sentirse necesitado, habla de sentirse dolorido, habla de sentirse afligido, habla de un gemir que sale de su corazón, donde usted clama a Dios con una promesa tremenda que tiene que ver con que a partir de que usted empiece a clamar, ay Señor, si quieres bendecirme, bendecime. No, usted está orando. Yo te doy gracias y te pido que si querés me podés sanar. Usted está orando. Decir al que está al lado tuyo, si querés algo más, vas a tener que empezar a clamar. Y clamar es decirle al Señor tu dolor que estás viviendo en ese momento, y no un dolor por algo físico. A lo mejor el dolor puede ser por algo espiritual, porque te sentís vacío, vacía, porque sentís que hay más para vos y no llegaste, porque sentís que hay todo por delante y que estás ahí parado, atado. Entonces llegó el momento donde esa necesidad sea volcada al Señor con clamor y con ruego. Y este es un tipo de oración totalmente diferente. Es una
una oración más profunda, es una oración de necesidad, es una oración que cuando Dios la escucha, Dios responde, pero no responde de cualquier forma. Dice la Escritura que cuando Él llega a escuchar este estilo de oración, de repente se puede abrir de dos formas, enseñándote cosas grandes. Decirle al que está al lado tuyo, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Pero también metiéndote a dimensiones proféticas, porque Él dice que te va a responder y te enseñará cosas grandes y ocultas